Es bueno estar de regreso después de haber estado ausente algunas semanas. Tuve la oportunidad de predicar en Lubbock y en algunos otros lugares, pero doy gracias a Dios que puedo estar de regreso aquí y que el Señor proveyó personas que predicaran fielmente su palabra. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Vamos a estar en los versículos del 1 al 6. Empecé esta serie, un Señor, una fe, y necesito terminarlo. Déjenme comenzar leyendo para ustedes los versículos del 1 al 6 de Efesios 4. Pablo escribe: Yo pues presto en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Así es de que continuamos con esta sección tan interesante donde se nos enseña que debemos de andar de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Y debemos de mantener con agrado, con emoción, todo esto en el vínculo de la paz. Habla de una actitud que cultiva la unidad. Y nosotros lo vemos en los versículos 2 y 3, donde habla que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y habla también del deseo que debemos de tener de mantener esa unidad. También aquí encontramos 7 realidades aquí fundamentales que todo creyente tiene en común y que comparte. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Cada una de estas realidades comunes forman la base de nuestra unidad como creyentes y nos da un entendimiento más grande de lo que es el cristianismo y nos ayuda a mantener esta unidad y también nos mantiene a buscar y mantener esta unidad y no hacer caso de distracciones que pueden arruinar la unidad. Entonces lo que Pablo está diciendo, mientras caminamos los unos con los otros, con los demás miembros de nuestra familia espiritual, debemos de vestirnos de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero aún más importante que eso, mientras caminamos debemos de mirar hacia abajo y ver dónde están pisando nuestros pies, que es el fundamento. Y es que tenemos la tendencia de dejar este fundamento y buscar la unidad en otras cosas. Sí, todos somos un cuerpo, esto es una verdad, aquí lo tenemos, pero tenemos la tendencia de unificarnos, de unirnos a otros cuerpos, a otras instituciones humanas. Así es de que debemos de regresar nosotros y recordar que somos un cuerpo en Cristo donde Él es la cabeza. Y también aquí habla de un espíritu, y es que hay una tendencia a unirnos a otros deseos carnales y preferencias. Tú tienes esta preferencia, yo tengo esta preferencia diferente. Vamos a unificarnos, aunque sea pecaminoso. Hay una tendencia en unirnos espiritualmente a lo que no conviene. Debemos de mantenernos en el Espíritu Santo. O también tenemos una esperanza en unificarnos en otros fundamentos. Y debemos de tener cuidado. Si nosotros miramos a la iglesia, hay muchos líderes alrededor de nosotros. Hay líderes que a lo mejor nos gustan y si nos gusta nos unimos, si no nos gusta no nos unimos, pero la realidad es que tenemos un solo Señor y Él es nuestro líder principal y tenemos una fe, un bautismo y un Señor. Entonces hay algunas trampas ocultas mientras caminamos en la fe y debemos de tener cuidado. Y si nosotros tenemos cuidado de mantener la unidad, vamos a evitar esas trampas.
pero también vamos a ser capaces de alertar a otros. Así es de que esta mañana vamos a ver el fundamento número 6 o la base número 6. Es un bautismo. Un bautismo. Y la cosa obvia que debemos de recordar es que aquí está por una razón. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo puso aquí por una razón. No simplemente está poniendo palabras al azar, sino que el Espíritu Santo lo inspiró y de alguna manera esto es importante para mantener la unidad. Así es de que la pregunta que debemos de hacer es, ¿por qué está esto aquí? ¿O de qué manera este concepto se une a nuestra comprensión de la unidad? ¿O cómo fomenta la unidad? Al llegar al tema del bautismo, debemos de admitir que no parece haber una respuesta obvia a esta pregunta. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está hablando del bautismo? Está hablando del bautismo aquí que ayuda a la unidad. ¿Cómo va a ayudar esto y no va a afectar a la unidad y va a separar? Debemos recordar que el apóstol Pablo no menciona nuestro bautismo para recordarnos una posible división, sino para fomentar a la unidad. Y si está aquí, debemos de estar seguros de que debemos de usarlo como un argumento que nos va a ayudar a estar juntos, unidos en Cristo Jesús. Así es de que esta mañana voy a tener solo 2 puntos para ustedes y el primero es un bautismo explicado. Un bautismo explicado. Si tú lees comentaristas, vas a encontrar varias explicaciones a esta frase. Por ejemplo, si tuviéramos que dejar a la Iglesia Católica Romana o a los ortodoxos orientales o incluso a algunos luteranos y anglicanos definir este bautismo, ellos van a pensar y nos van a decir que se refiere a la regeneración bautismal. Es decir, se refiere a la idea de que cuando una persona es bautizada, en ese momento se le da una vida nueva y es regenerada por el Espíritu Santo. Esta es la forma como lo explica Carrie Underwood. Es la idea aquí. Eso es lo que ellos dirían. Claro, el bautismo es importante, pero no creemos que el bautismo contribuya a la salvación. El ladrón en la cruz nunca se bautizó y aún así fue salvo. La salvación viene por la fe a través de Cristo Jesús y no es necesario el bautismo. Debemos de quitarlo de la ecuación de la salvación. La segunda posibilidad, esto ocurre en nuestra mente y pensamos que es el bautismo por la inmersión o por la aspersión. Y en el momento que nosotros pensamos acerca de esto, pues entonces vamos a dividir a John MacArthur y a R.C. Sproul. Y eso no es bueno. Ellos son buenos amigos. Además, si Pablo se estuviera refiriendo a la modalidad o sacramento del bautismo, sería extraño que dejara de lado la mesa del Señor. De hecho, Pablo lo usa como un elemento que une. Dice 1 Corintios 10:17, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Así es de que Pablo está usando el bautismo para referirse al sacramento del bautismo. Y la realidad es que no es esto, sino que él tiene algo más en mente. Y la tercera posibilidad es que podría unificar más a las otras personas, es que se refiere a la iniciación del bautismo. Lo que significa que Pablo aquí simplemente se estaba refiriendo al hecho de cuando una persona se convierte al cristianismo, es bautizada y por lo tanto, en cierto sentido, fue bautizada en Cristo Jesús. Y sin embargo, aún creo que el rito o el sacramento debe practicarse.
y es esencial en la iglesia, pero no en la salvación de la persona. Una persona en su lecho de muerte que deposita su fe en Cristo Jesús no se puede bautizar quizá, pero de todas formas va al cielo. El bautismo, aunque es importante, no es esencial. Y como cada uno de los 7 conceptos debe ser esencial, debemos de rechazar todo lo que hemos dicho. No se puede referir aquí al bautismo que se realiza en las iglesias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el concepto detrás de todo esto? ¿A qué se refiere Pablo? Y la respuesta es que es el único bautismo. No tiene que ver con el concepto externo del bautismo, sino con la realidad interna que representa nuestro único bautismo. Y aquí está la realidad. Si has sido sumergido, si eres el ladrón en la cruz o el carcelero de Filipos, hay una realidad esencial relacionada con el concepto del bautismo que los mantiene unidos, y es la realidad que por la muerte y resurrección de Cristo estamos unidos. Cada verdadero creyente de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios, tiene ese elemento espiritual. Este es el fundamento al cual Pablo se está refiriendo. Si tú estás en Cristo, has sido puesto y bautizado en su muerte y resurrección. Así es de que entiendo que el bautismo es importante, se debe de obedecer, pero esto es algo externo, y aquí Pablo está hablando de algo interno que nos mantiene unidos, y esto es lo que nos unifica a todos. Entonces, esto es lo que está en la mente de Pablo y no nos sorprende. Si recuerdas, en el primer sermón, hace como 28 sermones atrás, él habló mucho de estar en Cristo, nuestra unión en Cristo. Así es de que Pablo está usando la palabra bautismo para reafirmar este concepto, y la razón por la cual lo está diciendo es que debemos de definir lo que significa bautismo. Bautismo realmente significa ser puesto en algo. Y básicamente significa sumergir. Si yo quiero bautizar mi camisa en azul, yo no la voy a rociar. Lo que voy a hacer es que la voy a sumergir en agua con pintura y va a convertirse totalmente en azul. Y esto es verdad. Lo mismo sucede con los cristianos. Son sumergidos en Cristo Jesús, cada uno de ellos, y ellos han sido sumergidos en Cristo Jesús y están ahora en Cristo Jesús. A este bautismo se refiere. Mi salvación y tu salvación dependen de haber estado en Cristo, sumergidos en Cristo. Y a lo mejor yo tengo la tentación de ilustrar esto con ser sumergido en el agua. Eso es lo que se simboliza el bautismo. Se sumerge en el agua. Estamos en la muerte del Señor Jesucristo y salimos resucitando. Eso nos dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Este es el resultado. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Tú has sido bautizado en Cristo Jesús, tú estás en Cristo Jesús, has sido bautizado en su muerte y resurrección. Así es de que estamos unidos en Cristo Jesús. Y este es el concepto de la iglesia primitiva. Si tú vas conmigo a Hechos 2:37, ahí lo vamos a ver. Pedro ha dicho sus sermones del Pentecostés
Y leemos nosotros en Hechos 2:37 esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. Ahora hay una convicción en su corazón y ellos dicen: ¿qué hacemos con esta información que entendemos acerca de la crucifixión del Mesías? Y Pedro contesta, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús, sean puestos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí el problema no era necesariamente el bautismo, sino que ellos fueran bautizados en Cristo Jesús. O si tú vas conmigo a Hechos 19:1, aquí Lucas está hablando de la visita que Pablo tuvo a Éfeso, y aquí nos da un poquito más de luz acerca de ser bautizados en Cristo Jesús. Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O en otras palabras, ¿en qué fuiste puesto? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos habían sido bautizados anteriormente, pero no habían sido puestos en Cristo Jesús. Era externo, pero no interno. Ellos necesitaban ser puestos en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo que necesita cada creyente, cada persona, ser puesto en Cristo Jesús. En otras palabras, lo importante no es de que estés puesto en agua, sino que estés puesto espiritualmente en Cristo Jesús. Así que vamos a asumir que hay dos cristianos divididos. ¿Qué les diríamos? ¿Qué les preguntaríamos? Pablo hace esta pregunta en 1 de Corintios 1:13 a los corintios que están divididos. Esta es su pregunta: ¿está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? Porque esta pregunta encaja muy bien, porque antes estaban hablando del bautismo en lugar de estar puestos en Cristo Jesús y buscar esa unidad. Ellos estaban dividiendo como si Cristo estuviera dividido, y Cristo no está dividido. Por eso Él hace esa pregunta unificadora. Ustedes han sido unidos a Cristo Jesús, bautizados en Cristo Jesús, entonces son hermanos, deberían de estar unidos, y entonces así pueden resolver su problema. Una persona que está en Cristo Jesús tiene muchos beneficios. Hay justificación, santificación, glorificación, reconciliación, tiene una herencia. Todo eso le espera. En el momento que muere, disfruta una comunión con el Padre, pero hay algo más. Es adoptada en unión con la familia de Dios. Está unificada con Cristo y con los demás. Y esta pregunta de Pablo indica que deben de estar unidos en lugar de estar divididos. No deben de atender la tentación de dividirse. Así es de que si quieres encontrar la unidad en la iglesia invisible, tienes que seguir la exhortación de Pablo y enfocarte en la unión con Cristo Jesús. Quítate todo eso que apoya la desunión y que no está promoviendo la unidad.
Tú estás puesto en Cristo Jesús y estás unido con Él. Este es un bautismo que hemos explicado. Ahora tú ya entiendes que Pablo está hablando del bautismo espiritual interno y la segunda pregunta es, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo esto aplica la unidad? Ahora este va a ser nuestro segundo punto, un bautismo aplicado. Hay muchas formas de aplicarlo, pero por favor ve conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Los corintios nos van a dar buenos ejemplos de cómo podemos nosotros aplicarlo. Pablo habla acerca de esta situación varias veces. Pablo escribe esto en 1 Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube y todos pasaron por el mar. Todos, él dice, fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Todos fueron bautizados en Moisés. La frase que se usa aquí se refiere a la liberación de Israel del cautiverio de Egipto. Y recuerdas que después de salir de Egipto, el faraón cambió de opinión y los persiguió y quería matarlos. Y los estaba siguiendo y ellos estaban al borde del Mar Rojo mientras el faraón se acercaba rápidamente. Y en ese momento Dios obró un milagro y el Mar Rojo se dividió para que los hijos de Israel pasaran en una forma milagrosa. Y Moisés fue el que los dirigió en esa salvación. Esencialmente lo que está diciendo es que se está refiriendo a que todos fueron bautizados en Moisés, básicamente en su liderazgo, en su influencia. Todos se identificaron con Moisés. Hay una identificación con Moisés que los llevó a una salvación física y esto los lleva a la unidad. Fueron unificados bajo el liderazgo de Moisés. En una manera similar, todos hemos sido bautizados en Cristo, es decir, en su influencia, en su liderazgo. Y esto ha sido el resultado en nuestra salvación. Somos unificados en ese liderazgo de Cristo Jesús. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios 1:10. Ya vimos la pregunta. Ahora vamos a ver el contexto de la pregunta que te comenté acerca de estos corintios divididos. Y dice el versículo 10. Otra cosa muy fuerte que dice aquí, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y aquí está la pregunta que mencionamos anteriormente. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También dice, bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nota el concepto que Pablo usó para traer unidad. No es la modalidad del bautismo, sino Pablo aquí está diciendo, yo estoy contento de que no los bauticé. Si la regeneración pasara en el momento del bautismo, Pablo se hubiera dedicado a bautizar. Pablo está hablando de la realidad de que están bautizados en Cristo Jesús y eso es lo que ayuda
a la unidad. En la iglesia de Corintios se encontraban formando fracciones alrededor de diferentes líderes. Algunos les gustaba Pablo, otros Apolos, otros Cefas. Y esto estaba causando división. Y Pablo les recuerda que ustedes no fueron bautizados bajo Pablo o Cefas. Ninguno de ellos fue crucificado por ustedes. Cualquiera que sea su preferencia, ustedes fueron bautizados en Cristo Jesús. Ahí es donde van a encontrar unidad. Debemos de recordar esto. Y por supuesto, esto no aplica a nosotros. Nosotros no tenemos la tendencia de unirnos a otros líderes, ¿verdad? Hey, sabes, la realidad es que sí, es una tentación muy grande. Hay otros líderes afuera de San Antonio y de Estados Unidos y muchos tienen la tendencia no solo de unirse a ellos, sino separarse a los que no siguen a esos líderes. Y ellos tienen su propio camino y si no siguen este camino, entonces fomentamos a la desunión. Y Pablo hace esta pregunta, ¿fue él crucificado por ti? ¿Fue ella crucificada por ti? No. Jesucristo, en Jesucristo vamos a encontrar la unidad. Y aunque hay otros líderes que traen algún beneficio a la iglesia, nosotros no encontramos nuestra unidad en ellos. Nosotros regresamos a Cristo Jesús. Somos puestos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él desea? No la desunión, sino la unión. Unificarnos. Y lo que nos unifica es Cristo Jesús. Estamos puestos en Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que no debería de haber divisiones. Todos deberían de estar en una misma mente. Si tú vas a Efesios 4:32, nos va a dar un poquito más de luz acerca de este problema. Pablo está usando el mismo lenguaje, tiene lo mismo en mente. Y también en Filipenses capítulo 4, cuando estas mujeres están discutiendo y no encontraban la unidad y les dice que sean de una misma mente, de un mismo espíritu. Mira lo que dice Efesios 4:32. Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Impulsa a tener la misma mente. ¿Qué es esa mente? No hagas nada por ambición, dice, o por vanagloria, sino en humildad, contando a los demás como mayores que a ti mismo. No vean ustedes por su propio interés, sino por el interés de los demás, dice Pablo. Tengan esta mente en ustedes. Y aquí está la frase, en Cristo Jesús. Esta es la mente unificadora. Ya no vemos a nuestros deseos egoístas, sino el interés de los demás. No es acerca de mí o lo que yo quiero. Tú sigues a Cristo Jesús y es lo que Él quiere. Nos ponemos la mente de Cristo Jesús. Y no es acerca de nosotros. No es acerca de nosotros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Tú estás sido puesto en Cristo Jesús. Sigue sus deseos. A Él es al que debes de serle fiel. Y esto no divide, sino unifica. Y esta sería nuestra primera aplicación, seguir a Cristo Jesús. Segunda aplicación podría ser esta. Si tú estás puesto en Cristo Jesús, esto quiere decir que tú has sido perdonado por Cristo. Y si tú has sido perdonado por Cristo, esto significa que tú debes de practicar el perdón. Pablo escribe a los de Éfeso, y lo vamos a ver más tarde, que seamos benignos los unos a los otros, misericordiosos, y también él dice perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros. Tú y yo estamos unificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó.
Pablo dice, en la misma forma que Cristo te perdonó, tú debes de perdonar a los demás. Un matrimonio duradero se va a pegar a este principio. Una iglesia que va a durar también abraza este principio. Una iglesia que no dura es porque no abraza este principio. En el matrimonio hay pecados, hay divisiones, debemos de perdonar para seguir adelante. Sabes, en cada iglesia también hay pecado y el pecado está en la naturaleza del hombre y si va a durar esa iglesia es porque se van a perdonar los unos a los otros. Deben de perdonarse los unos a los otros. Pablo dice que la mejor manera de alentar esto no es enfocarse en la ofensa o en tu propia protección, sino más bien enfocarte en lo que Cristo te ha perdonado. Este es el principio. Debemos de perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos perdonó Cristo? ¿Cuánto nos ha perdonado? Porque así debemos de perdonar nosotros los unos a los otros. La regla de oro es, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Debemos de vivir bajo ese principio. Pero este no es el estándar que Pablo nos está diciendo. Lo que está diciendo es que debes de hacer no como tú, sino como Cristo lo hizo contigo. El estándar es el Señor Jesucristo. Lo que significa es que debes de perdonar totalmente, completamente. Debes de estar listo para perdonar. Así como Cristo te perdonó a ti. Perdona cuando esa deuda es grande, muy grande, porque la deuda que Cristo te perdonó fue inmensa. Pablo dice lo mismo en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es fácil cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas no van bien, mira lo que dice Pablo, versículo 13, soportándose unos a otros, y si uno tiene queja contra otro, o es decir, una ofensa, aquí ya las cosas no están viendo muy bien. Mira lo que dice Pablo. Alguien se está quejando, ¿qué tienes que hacer? Perdonándonos unos a otros, así como el Señor te ha perdonado. ¿Y por qué tiene que decir esto? Mira lo que agrega él. Así también vosotros debes de perdonar. Y ahí quita toda posibilidad de no perdonar. ¿Por qué él dice esto? Es porque va a haber momentos en los cuales no quieres perdonar, no te sientes el perdonar. Y en esos tiempos debes de recordarte que tú fuiste bautizado en Cristo Jesús. Tú fuiste perdonado. Él te perdonó todo. Así es de que no abrazamos nuestros deseos o sentimientos, sino esta verdad, este mandamiento de Cristo Jesús. Cuando no siento perdonar, yo actúo como Cristo Jesús y perdono. Esto a lo mejor va a doler en tus sentimientos, va a ser incómodo, pero el principio va más allá de tus sentimientos. Y este principio no está basado en tus motivaciones o en la otra persona. Bueno, yo te perdono si eres sincero. Si el Señor hubiera puesto eso en ti, imagínate con Pedro. Mira lo que dice Lucas 17:3. Cuidado, dice el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca, repréndele. Aquí habla de Mateo 18:15. Si se arrepiente, perdónalo. Entonces mira lo que dice. Si peca contra ti 7 veces en el día y se vuelve hacia ti 7 veces diciendo, me arrepiento. Literalmente me estoy alejando de esta acción porque ha cambiado. Y esta persona no parece estar arrepentida. Mira lo que dice.
Mira lo que dice el Señor, debes de perdonarle en esa situación. Cuando tu hermano va 7 veces al día y hace lo mismo y dice, lo siento, tú debes de estar dispuesto a perdonar. Y si va muchas veces a ti, en tu mente seguramente tú vas a pensar, este arrepentimiento no es genuino y el Señor lo sabe, pero mira lo que dice al final de este versículo 4, tú debes de perdonarle, no importa si parece estar arrepentido o no, lo que te está diciendo es déjalo ir, libera la cuenta que te debe. O básicamente puede decir, tú libérate. El perdón no simplemente beneficia al ofensor, sino también al ofendido. Déjalo ir. Pero ¿qué tal si otra vez me vuelve a hacer daño? Es una posibilidad legítima, ¿no crees? Puede suceder. De hecho, pasa en el matrimonio a cada rato. Tú perdonas y sigues adelante, perdonas y la otra persona otra vez te hiere, ella o él. Esto no sucede en mi matrimonio, pero seguro pasa en tu matrimonio. No, claro, pasa en todos los matrimonios porque somos pecadores. Hay momentos en los cuales nos herimos, pero debemos de perdonar. Otra vez, el estándar no es humano, el estándar es Cristo Jesús porque Él nos perdonó. Y no simplemente nos perdonó. Y cuando volvemos a pecar, nos vuelve a perdonar. Él nos perdona nuevamente. Y yo dudo que tú estarías bien con una situación en la cual no has perdonado. Nuestra salvación está segura en Cristo Jesús porque nos ha perdonado. Muchas cosas pudiéramos decir aquí, pero déjame decirte algo más para animarte a perdonar. En Mateo capítulo 6, en la oración modelo, el Señor Jesucristo dice que debemos de orar, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, si tú quieres que el Señor perdone tus pecados, entonces tú debes de perdonar a tus ofensores, a tus hermanos, porque hay una promesa aquí, porque si tú no perdonas, no serás perdonado por parte de Dios. Y claro, esta idea es ilustrada en Mateo 18, versículo 23. Aquí habla de un rey por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Él no pagó. Él no podía. Sabes, aquí no tienes que evaluar si la persona es genuina o no. Tú debes de perdonarle. Mira lo que dice el versículo 28, Mateo 18, 28. Pero cuando ese mismo siervo salió, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo comenzó a ahogarlo diciendo, paga lo que debes. Es decir, arréglalo. Dame lo que me debes. Mira el versículo 29 lo que dice. Entonces su consiervo se postró y le rogó, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Él debería de haber tenido paciencia como su amo, pero el versículo 30 dice que se negó y puso a este consiervo en la cárcel hasta que pagara la deuda. Déjame decirte algo aquí. Este sirviente no está sirviendo a nadie más sino a él mismo. Él debería de haber servido a Cristo Jesús si hubiera hecho lo mismo que Cristo Jesús. Mira lo que leemos.
Aquí habla de hipocresía y le dijeron a su siervo, a su maestro, que le había perdonado lo que él había hecho. Y aquí hay una alerta muy grande. Entonces su amo lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda esta deuda porque me rogaste, y no debiste tú de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Aquí se enojó este maestro supremo. En su ira, su amo lo entregó a los carceleros hasta que pagare toda su deuda. Esto mismo va a suceder con nuestro Padre Celestial si no perdonamos la deuda a los demás. Este es el principio. Tienes que perdonar como Cristo te ha perdonado. Padre, oramos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quieres que el Padre te perdone? Espero que sí. Así debes de perdonar a los demás, totalmente, completamente. ¿Por qué lo haces? Porque tú has sido puesto en Cristo Jesús. Así es de que Él te ha perdonado totalmente. Siendo este el caso, debemos de buscar la unidad, perdonándonos los unos a los otros. Y ahora tenemos un argumento para mantenernos unidos. El Señor nos ha perdonado. Así nosotros debemos de continuar perdonándonos los unos a los otros. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Padre, yo sé que esto no es fácil. Tú nos has creado con emociones, con sentimientos, y a veces hemos sido heridos. Padre, yo pido que usted nos ayude a hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia carne, que por su Santo Espíritu, que nos unifiquemos. Y Señor, que también estemos dispuestos a perdonar como usted nos manda a aquel que nos ha ofendido. Padre, gracias porque nuestra salvación no simplemente incluye nuestra justificación, sino también una santificación. Si un hermano nos ha ofendido, yo sé que usted terminará esa obra que está haciendo en ese hermano y aún en mí. Esa es nuestra confianza. Gracias porque estamos bautizados en Cristo Jesús y es la base de nuestra unidad. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayude a mantenernos unidos y proteger esa unidad. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a entonar un canto más.